Sobre un cambio que se plantea para la ley de enjuiciamiento civil que quiere proteger mejor la propiedad privada frente a la ocupación ilegal. El Congreso de los Diputados ya ha aprobado, hizo el martes, el desalojo exprés, así se ha denominado, de viviendas de particulares ocupadas. La reforma que se está planteando establece que los dueños de estas viviendas puedan recuperarlas siempre y cuando se hayan visto privados de ellas sin su consentimiento. Las administraciones públicas deberán prevenir también situaciones de exclusión social. Pues vamos a ver en qué consiste esto del desalojo exprés que se está tramitando en el Congreso. Todavía queda algún paso que otro que dar con Juan Miguel Munguía, abogado, un habitual colaborador de este programa. ¿Qué tal, Juan Miguel? Gracias por estar con nosotros esta mañana para hablar de este asunto que ya decíamos, todavía le queda algún trámite. Se ha aprobado el primero de ellos, pero el objetivo es que sea más fácil que un particular, para empezar con los casos que más afectan, recupere su vivienda en caso que les entren los denominados ocupas, ¿no? Sí, se trata de evitar, pues eso, mafias como hemos visto, por ejemplo, en Barcelona, con los narcopisos y todo esto. Un antes y un después, lógicamente, que sobre todo tiene sus más y sus menos, pero para tratar así un poco el tema, generalmente un desahucio podría estar entre 7 y 8 meses, igual si te ocupaban las viviendas tendrías que ir a una denuncia por un delito de usurpación, ahora ya no. Ahora es un procedimiento ágil en el cual, mediante un requerimiento a las personas que se encuentren allí, mediante una serie de plazos que ya comentaremos, una vez que, vamos, en el plazo de 5 días, si contestan o no y tienen título suficiente, un contrato, por ejemplo, pues lógicamente se inicia ya todo el procedimiento. Claro, este cambio que se ha iniciado en el Congreso pues responde, como suele ocurrir, a demandas de mucha gente que se ha visto en estas circunstancias. ¿Era necesaria? Sí, era necesaria, sobre todo desde el punto de vista privado, las entidades sociales y administraciones públicas. Lo que trata esta nueva ley, y además que creo que no es un consenso unitario de todos los partidos políticos, pero sí de los mayoritarios, o se ha aprobado con bastantes apoyos, un procedimiento que empieza con una demanda, se da traslado por plazo de 5 días al que ocupa, independientemente vale el requerimiento por 5 días al que esté allí, ya no hay que decirnos este o lo otro, sino a la persona que pueda recibir ese requerimiento, y si mediante esos 5 días tiene que aportar ya un título suficiente, contrato de alquiler, título suficiente. Cuando hablas de título suficiente se refiere a algo que acredite que tú puedes estar en esa vivienda. Al menos un contrato de alquiler. En el caso que no conteste o si contesta no acredita ese título para detentar la posesión o estar dentro de esa vivienda, inmediatamente se dicta un auto en el cual ya va al desalojo. Entonces, ese auto no es recurrible y además la sentencia se puede dictar en un plazo muy corto antes de los 20 días que establece la ley de enjuiciamiento civil. ¿Qué pasa con todo eso? Lógicamente tenemos ahí pues una serie de... ¿Está en exclusión social o no la persona que está dentro? Claro. Entonces, esa situación también la contempla este nuevo caminar Claro, porque en un momento, y como exprés. todo esto está en trámite, Juan Miguel, pues hemos visto que por un momento pues algunos grupos plantearon la posibilidad de que aquí se pudieran acoger a este procedimiento, a lo mejor entidades bancarias o fondos buitre denominados así. Ahí están excluidos totalmente. Y ha quedado excluido y bien claro que esto estamos hablando de ese caso en concreto y que todos conocemos de alguien que se le ha metido pues un grupo de los que se denominan ocupas con un K en su edificio, o otro tipo de mafias. Tú hablabas de lo que ocurre en Barcelona, de muchas mafias que se dedican a robar pisos directamente. Sí, prácticamente al narcopiso, es decir, ven aquellos pisos que están deshabitados, los ocupan y ahí empieza el tapicheo normal y el tráfico o el menudeo de consumo y estupefacientes. ¿Qué pasa con eso? Es interesante, el procedimiento desde un punto de vista de celeridad es interesante, es decir, nos encontramos aquí con un tema que no lo veo claro por ahora, a ver qué es lo que opino. Sí. Sobre todo que es cuando trasladas el requerimiento por 5 días al que está viviendo, puede optar a un abogado del turno de oficio. Lógicamente esa situación pues demora o no, tendrán que establecerse unas pautas concretas en cada comunidad autónoma o en la comunidad autónoma en cuanto a esa asignación del abogado del turno de oficio. Lógicamente es un auto no recurrible. Y luego las disposiciones adicionales de esa ley lo que hacen es que en 5 o en 4 fases que requiere, entre que dictas el auto y entre que desaloja, puede intervenir los servicios sociales del ayuntamiento, siempre que no de oficio, sino a instancias del interesado. ¿Qué pasa con eso? Lógicamente, es decir, recuperas la vivienda, el propietario, las entidades y las administraciones, pero luego deja a los ayuntamientos el crear una serie de registros de esas personas que se encuentren en Claro, porque yo imagino que en esto hay una casuística muy amplia, porque cuando sabemos que se tratan de, a lo mejor, pues, grupos de jóvenes que se dedican a ocupar viviendas,
pues está claro, cuando se trata de mafias, de narcotraficantes, pues está claro, pero cuando estamos hablando de gente con necesidades que ocupa a lo mejor una vivienda procedente de estos pues, bancos que han ocupado edificios a su vez, ya esto es otra cosa que no va dentro de esta ley. Vamos a ver, está previsto, claro. no es con una claridad determinante. Claro, que ahí está el problema, que a lo mejor en ese último caso está el problema, ¿no? Sí, concretamente, como exponemos muy bien, lógicamente si están en una situación de exclusión social, ya obliga a las comunidades autónomas, ayuntamientos, en fin, a que se queden un registro de esas personas y que están obligadas, o al menos, a esa asistencia social. La validez de todo esto y la posibilidad de todo esto, sobre todo lo que concierne a las viviendas privadas, es decir, mire, me voy fuera y de repente me encuentro una ocupa a la semana siguiente. Anteriormente era un procedimiento que o bien ibas por una denuncia por un delito de usurpación o bien directamente pues Juan Miguel, en ese caso, por ejemplo, que todos conocemos a personas o cercanos o nos han contado casos, si a alguien le pasaba eso, pues iba de viaje y luego lleva a su segunda vivienda y se encontraba que le habían cambiado la cerradura y que alguien había dentro. ¿Cuánto se podía, qué tenía que hacer esa persona? Lo tenía muy complicado, ¿no? Tenía, sobre todo, menos de un año, ¿no?, presentar una denuncia por un delito de usurpación y a partir de ahí, pues iniciar todo el procedimiento en el cual, si no, lo mismo, venía a ser el procedimiento, acreditar no tiene y pues inmediatamente tendrían que desalojarlo de esa vivienda, que era tedioso, complicado y además 8 meses te encontraba la vivienda totalmente, pues eso, destrozada, en fin, los servicios totalmente, si no, pues estropeados, alterados, quebrados, toda una serie de circunstancias que de una vivienda que te fuiste un momento al que entras y son una serie de... Claro, que había una cierta indefensión que es lo que trata de corregir esta ley. Es verdad que hay que ir limando determinadas aristas. Lo que sí está claro también, y es importante apuntarlo, que este cambio de norma no se aplica a las personas que dejan de pagar un alquiler, pues porque no pueden, porque se han quedado en paro. Esto es otro caso completamente diferente. Eso o que no puedan pagar su hipoteca, por ejemplo. Esto es otra cosa. Eso quedan excluidas totalmente. Hay que tener claro que esto es en el movimiento Ocupa y en casos de determinadas situaciones en las cuales pues no es la persona que no pueda pagar el alquiler, la cuota hipotecaria, no. Eso ya hay una ley específica para los que pueden contemplar ellos y además, concretamente, sobre todo en Barcelona, la hay para el tema de los impagos de cuotas hipotecarias. Sobre todo aquellas personas que no pueden o están en una situación de exclusión social y pueden optar a un alquiler social, eso sí, pero no estamos en esa situación. Estas personas son las que entran, forman parte de mafias, de bandas organizadas en las cuales pues provocan una situación de indefensión totalmente al propietario de la vivienda, a las entidades sociales y administraciones públicas. Bueno, y no es que todo esto se concrete, se podría pasar entonces, por lo que nos has contado, Juan Miguel, de a lo mejor casi un año de lucha en los tribunales, de problemas, de gastos, a 20 días con un procedimiento agilizado. Antes incluso de 20 días. Bueno, antes de 20 días. Bueno, sí, incluso, sería increíble. Sí, la verdad que la situación, si la plantean, es una modificación de la ley de enjuiciamiento civil, y además un procedimiento desde que entra la demanda, requerimiento en 5 días, si no contesta, auto y sentencia. La verdad que todo eso es bonito y sobre todo alenta a todos los propietarios de la vivienda a decir, bueno, tengo una medida o tengo un procedimiento o puedo acudir a una ley que me ampara. Bueno. Pues, por lo menos esa indefensión que alegaban siempre muchos de los propietarios podría acabarse. Es verdad que hay unas ciertas reticencias por parte de muchos grupos que todavía queda un trámite para superar, pero parece que será una realidad este cambio. Ojalá y así ya se vean todos los propietarios protegidos con estas medidas legales. Bueno, pues Juan Miguel Munguía, abogado, muchísimas gracias por atendernos una mañana más. Buenos días. Buenos días.